Las religiones durante siglos han servido de medio de construcción de la fe para todos los que creemos en la existencia de fuerzas superiores al entendimiento lógico-racional. A veces las religiones olvidan lo fundamental, que es el respeto a la propia condición humana. Y es cuando surge el fanatismo religioso, movimiento radical con fuerte apasionamiento en la defensa de su creencia. Aprender a respetar las posturas de los demás nos permite ser conciliadores. Las sociedades deben propiciar el respeto a posturas e ideas sin dañar física, moral o emocionalmente a los demás. Bueno, y para hablar de Dios, para hablar de religión, tenemos invitada a Sara, la profeta, cantante cristiana, también nuestro amigo Víctor Medina, que se integra... Pastor, que se integra en unos instantes. Pero me gusta el flow de Sara, porque sabes que en el bar... No parece cristiana. Eso te iba a decir, que en el bar se dice no parece cristiana. Como tú no le ves el moño aquí amarrado y la falda larga. Y no le veo el cintillo de cana. Ay, sí, un cintillo de cana. Sí, yo tengo mis canitas, pero están por ahí. Sí, pero no el cintillo de cana, El cintillo de que cana. normalmente se ve. Sara. ¿Cómo estás? Muy bien, excelente, bendecida. Feliz de estar aquí con ustedes en un tema que es muy interesante, porque Muy ha sido complejo. un debate por muchos años. Claro, recuérdate que aquí se debate la política, la pelota y las religiones. ¿Qué es lo más difícil de ser cristiano? Bueno, yo entiendo que nosotros todos somos pecadores, todos. Uno más Y que Uno otro. más que otro. Poncha Correa, en pecadores Poncha Correa. Perdón, señores, perdón. Si este va a empezar así, ya díganmelo. Porque, bueno, está bien, sigue Sara. Entonces te decía, todos somos pecadores. Nosotros los cristianos, la diferencia que tenemos es que reconocemos que lo somos y que reconocemos y le damos ese paso a Jesús como Señor y Salvador en nuestra vida. Y reconocemos que sin Él es imposible nosotros poder sobrepasar esas cosas y esas tentaciones que constantemente tenemos que enfrentar. Entonces una parte difícil es justamente ese, el tema que tratamos hoy. Porque tú sabes que en este tiempo la gente todo el tiempo te está mirando, Sí. te está señalando, está viendo, inclusive podría decir, está apostando a que tú falles en algo para inmediatamente señalarte y decir, ve, que no se puede creer en cristiano, Sí. ve, que yo sabía y tanto que, o sea, realmente es una parte, diría que un poco difícil y más en este tiempo, donde yo diría que se está abriendo la mente y el entendimiento de las personas, porque antes, en los tiempos de antes, yo recuerdo cuando yo era una niña, que era casi obligatorio que todo el que era cristiano, principalmente nosotras las mujeres, teníamos que estar con cierta vestimenta, ciertos peinados, ciertas cosas. De hecho, yo recuerdo que mi madre pertenecía a la iglesia y en ese tiempo decían que hasta ver televisión era pecado. Wow. Bueno, antes una pregunta para ti. Vamos a integrar al pastor Víctor, que ya está con nosotros. Hola, ¿cómo está usted? Perdón que no me ponga de pie, pastor. Todo bien, qué bueno verlo. Perdón que no me ponga de pie. No. Sara, tú naciste en un hogar cristiano. Mi madre era cristiana cuando yo era pequeña, cuando yo tenía ¿Pero tú no alrededor de eras 7 cristiana? años. No. Luego mi mamá se descarrió. Realmente yo crecí en un hogar no cristiano. Mi madre y mi hermano fueron cristianos, pero se descarriaron. Entonces crecimos normal, secular. Ya cuando yo cumplí mis 18 años, ahí yo le entregué mi vida al Señor y paulatinamente luego entonces mi familia volvió a los caminos. Buenas noches, pastor. ¿Cómo están? Bien, contento de estar aquí viéndolos bien a ustedes y a Sara. Mucho tiempo que no la veía. Sí, bastante. Yo cuando vi que me dijeron que llegó el pastor, yo miré para atrás, veo este flaco con esta camisa de lino, pantalón jean apretado, zapatos sin media. Dije, ¿dónde está el pastor? Oye, no llegó. Yo pegaba un de saco, Tú lo que barriga. dices, se convirtió Joel López. Mi hermano, ¿qué pastor? Mi hermano viste... Sí, RT. No, RT. ¿Viste RT? No, él no es Rabacucu, pero No. es RT. Ok. ¿Por qué nosotros, los que no somos cristianos, tenemos una imagen quizás equivocada de lo que es un Digo, cristiano? tú eres cristiano en los aviones. Tú y yo recuerdo que viajamos, nos vimos en estos días para unos juegos que habían. Yo te vi orando cuando... No, porque soy pana de Dios, yo lo que no voy diario. Por conveniencia, sí. Yo no soy pana de Dios, yo lo que no ando con el libro que él nos regaló el día entero, ni me lo sé. Bueno, de nuevo la pregunta, disculpa. ¿Por qué uno tiene un estereotipo de cristiano en la cabeza
que últimamente hemos visto que no necesariamente debe ser así. Mira, los estereotipos los construye uno mismo. O sea, yo pienso, siempre he dicho que en la sociedad o las sociedades construyen sus ideales, sus figuras, y los creyentes han construido y destruido, y esa palabra no suena tan bien, pero al final construcción, deconstrucción de formas y fondo. Ahora, lo que tú no puedes perder es el fondo en el sentido del mensaje que tú predicas. Ojo, una cosa es tú ser contemporáneo y otra cosa es ser ridículo. O sea, yo pienso que la vestimenta, por tratar de conectar con una audiencia, a veces rayamos en lo ridículo, que también va en detrimento de lo que tú dices. Yo tengo una empresa de mercadeo y, por ejemplo, en este tiempo donde todo el mundo usa Ana Colombia, lo mandatorio es usted volver a usar saco y corbata. ¿Por qué? Porque cuando algo se prostituye ya no llama la atención, ya no comunica correctamente, ya no comunica efectivamente. Entonces, al final, sí ha habido una relajación positiva y en algunos puntos ha sido algo, desde mi punto de vista, claro está, ha sido algo que ha ido en detrimento porque apaña el mensaje. O sea, como que tú estás, ¿dónde está el centro de la atención? Lo estamos viendo aquí. Tú tienes una música de fondo que ambienta, pero si la música está muy alta, compite entonces con el mensaje y eso crea un ruido. En ese caso no es un ruido visual, una imagen distorsionada. No tiene que ser ni siquiera el estereotipo del hombre con la corbata. El pantalón nunca flexible, de ruedo, entonces, siempre sobre ruedo. La pregunta, ¿es eso elegante? ¿Es eso cristiano? La respuesta es no. Eso es absurdo y eso crea un ruido visual. ¿Dónde lo crea? ¿Lo crea en el blanco de público que ve eso? No, lo crea en una persona como tú, en el que consume este tipo de espacios. O con un empresario que usted se va a sentar y usted puede entablar un diálogo, no necesariamente un diálogo sobre Juan 3:16, pero al final todo comunica. Y bueno, usted tiene que tener el criterio y el desempeño en todos los círculos sociales, mi opinión. Claro. Pastor, pero cuando los feligreses, se llaman así también a los que son de la iglesia cristiana. Feligres, fiel, o sea, es... Perfecto. ¿Feligrés viene de qué? ¿De fiel? Sí, o sea, de asistente a la iglesia. Tú no eres feligres, a nada. Atención, producción. Se va a ver feo que con el pastor y está la profeta aquí, yo me fajé con Gerald por estar relajando a cada rato. En el nombre de Jesucristo nos vamos a trompar. Pastor, ¿cómo usted cuida? El caso suyo es válido porque tiene empresas, pero hay mucha gente que se molesta, sobre todo el que no es cristiano, cuando ve al pastor con el swing, con el vehículo, con el dinero de viaje, con la bonanza, y los feligreses abatidos, como se dice popularmente. ¿Cómo se llega, cómo se envía el mensaje de que mi bonanza no es con tu dinero, sino que yo tengo mi empresa? Pues lo primero es que habría que demostrarlo, en el caso de que usted sea empresario y pastor, porque el problema está en el que es pastor y vive de la iglesia. Y tiene una bonanza discrepante con la de la iglesia porque vive de la iglesia. Y yo no estoy diciendo de que esté mal, yo creo que la misma Biblia dice que el que trabaja del altar, viva del altar, que si usted se dedica a tiempo completo a eso, es, perfecto, pero todo tiene sus derechos y sus deberes en la vida. Entonces, cuando usted se debe a una feligresía y el tema del dinero es bastante álgido en las iglesias por el tema de la transparentación y la trazabilidad. Fíjate que de repente con el tema de la reforma fiscal, que yo pienso que hace tiempo la sociedad no coincidía tanto en que hay ciertos excesos. Estoy siendo moderado porque no es el tema. Sin embargo, tú te das cuenta que un grupo de pastores a los cuales respeto hola, ¿qué tal? Qué bien que hay. Sin embargo, yo no puedo estar opuesto a la fiscalización de la iglesia. Yo debo estar opuesto al gravamen a la iglesia, sí, porque es una organización. Una fiscalización, no, porque no es lo mismo. No es lo mismo. O sea, tú tienes que poder auditarme porque yo soy miembro del Estado Dominicano. Claro. ¿A qué le huimos? Obviamente, eso te va a demostrar una cantidad de falencias internas que hay en nuestras estructuras, una desorganización y una poca transparentación, lo cual riñe cuando tú ves a un hombre que tiene 3 Rolex, probablemente 2 se lo compró Chippy por ahí, pero tiene 2 Rolex, tiene un vehículo y exhibe una bonanza como que para usted estar bien con Dios tiene que estar bien económicamente. Y eso es, primero, eso es una herejía. Segundo, ese no es el evangelio. Y tercero, es un muy mal mensaje porque estás poniendo el éxito del evangelio sobre las tenencias terrenales y no lo es ahora. Como empresario, que fue por donde tú empezaste, es muy sencillo. O sea, yo
Gracias a Dios tengo, no una empresa, varias empresas. El que me conoce, que tengo años participando en medios, bueno, Sí, lo he visto muchas veces. en cuántos programas hemos estado. En lo que puedo decir a nivel profesional, tengo mis empresas de mercadeo, o mi empresa de mercadeo, soy socio de una inmobiliaria, etcétera, etcétera, etcétera. Y me siento muy bien así porque me da la libertad de hablar como hablo. Cuando tú también cobras, señores, vamos a ser prácticos, Claro. cuando tú cobras de un lugar, tú vas a tener ciertas limitaciones, y no me refiero a la empresa, me refiero a la iglesia, que no te la da un trabajo. ¿Quién me va a cuestionar si yo ando con un chofer? Pero lo saco de la iglesia. Absolutamente. Nadie que me ve dice, este hombre está robando en la iglesia. Usted tiene que ver. Yo vengo de mi empresa. O sea, hoy viernes, este programa es en vivo, ¿correcto? Sí. Bueno, pues yo salí de mi empresa a cumplir con este compromiso. Pues yo estoy produciendo dinero. Sara, como tú nunca te descarriaste después de los 18 años que entraste. Gracias a Dios. Nunca. No. ¿Fue complicado ser cristiana a los 18 años, que era época de pum, 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 De la pilita. No sé, porque en mi caso particular yo fui como que muy convencida a lo que yo quería. O sea, de hecho, cuando yo llegué a la iglesia, ese día no hicieron ningún tipo de llamado ni nada. Y ya luego que se acabó el culto y todo el mundo se había ido, yo me acerqué a la iglesia, a la oficina del pastor, que él estaba cerrando que se iba, y le dije, yo vine a entregarle mi vida al Señor. O sea, Dios tuvo un trato muy personal conmigo. Y no te voy a decir, como jovencita, mis amigas principalmente, la mayoría se me alejaron. O sea, yo llegué a un momento en el que me quedé prácticamente sola porque todo el entorno que yo tenía, mis amistades, todas se alejaron porque llegó un momento donde yo solamente estaba como que muy concentrada hablando de Dios y que vamos a la iglesia, y eso a ella no le gustaba. Y realmente no te voy a mentir que por una parte sí fue un poco difícil, pero la verdad es que ese cambio, esa transformación, esa llenura de parte de Dios, yo no la cambiaba por nada, por nada. Vamos a parar aquí el podcast, Gerard, y pasemos con nuestra compañera Luli Rocha. El pastor y Sara se quedarán con nosotros un buen rato, pero otra cosa. Seguimos con Sara. ¿Por qué algunas mujeres se convierten y mucha gente como nota como que se aburren? ¿Cómo así? ¿Que se aburren? Como que son aburridas, como que... Ay, mira, se sonreía, ya no se sonríe, Es que eso es no se parte... maquillan, no van al salón, no se tiñen. Eso es parte... No, ya eso abandono, ya eso no es aburrimiento. No, es que eso abandono, es parte del mismo sistema religioso que, como te comentaba, antes se entendía que eso era el evangelio, pero eso es parte de un sistema religioso, no necesariamente de un mandato de Dios, no necesariamente algo que Dios establece, sino que tú sabes que las religiones vienen principalmente de diferentes interpretaciones de la Biblia y de lo que dice la Biblia. Y quizás ciertos versículos que hablan de ciertas cosas, por ejemplo en Timoteo o en Pedro, habla de que la mujer debe de ser decorosa, de que no debe de presumir de cosas vanas, sino que de que sean piadosas y eso. Entonces, quizás en base a eso, ciertas religiones sacaron eso, podría decir que de contexto, y entendían que es que la mujer tiene prohibido quizás arreglarse o quizás usar cierto tipo de prendas, y realmente muchas mujeres lo hacen porque entienden que de esa manera es la manera que están agradando a Dios, siendo algo equivocado realmente. Yo voy a dejar una pregunta para el pastor Víctor en el aire, y es sobre cómo se puede orientar a los nuevos miembros de la iglesia a que vistan como acorde, como incluso para que la iglesia se vea bonita, se vea uniforme. O sea, quizás no obligarle a que vistan de marca, pero a que vistan como bonito, y que si un tipo va con un flow que no está, que está ochentoso, adaptarlo a que esta iglesia tiene otro flow. Él va a responder eso ahora. Continuamos en el podcast. El pastor Víctor Medina y Sara, la profeta, están con nosotros desde inicios del programa y dejamos una pregunta en el aire. Claro, la recuerda. El manejo de la vestimenta con los feligreses. Sí, yo pienso que hay una educación cívica que tú la recibes en el hogar. Yo pienso, tú decías, ¿qué se puede hacer para homologar, homogeneizar un poquito el look and feel? Yo pienso que eso es cosmético, creo que es estético, y creo que no es algo en lo que la iglesia debería adoctrinar. Ojo aquí,
Una cosa es la excentricidad, que eso es pertinente a la personalidad, ni siquiera a una norma, y otra es la educación, reitero, cívica. Entonces yo pienso que la educación empieza o inicia en el hogar. ¿A qué me refiero específicamente? Yo, para estar aquí, creo que no estoy mal vestido, creo. Pero si estuviese en el Congreso Nacional, definitivamente esta no es la forma, por el código de vestimenta, de ir a ese lugar. Si fuera el Palacio, aunque este gobierno cambió un poquito el protocolo, lo cual va muy bien con su estilo de comunicación, pues usted va de acuerdo a la forma. Entonces todo tiene su tiempo y su espacio. Yo pienso que esa debería ser la forma. Si a una gente le gusta un estilo u otro, siempre y cuando no riña con las normas de convivencia de un lugar, pues entonces yo pienso que no hay tema. Que no debería haberlo. Ahora, yo pienso que pasa lo contrario también. Cuando nos metemos en la homologación de las formas, eso me huele a mucho sectarismo, porque de hecho cuando tú defines la palabra secta, cuando tú vas a la etimología de los sectarios, o sea, fíjate, tú agarras un plano cartesiano y el concepto de secta viene de sector. Cuando un sector se considera el todo, usted no es el todo, usted es un sector, una parte del todo, una parte del conjunto. Entonces cuando tú eres abrasivo y quieres decir mi forma es la única válida, la única correcta, la que debería imponerse sobre las demás, eso es un pensamiento sectario en cualquier ámbito religioso, político, social, entre otros. Sara, ¿tú eres casada? Sí, así es. ¿Hace mucho? Bueno, vamos a cumplir 15 años, mi esposo anda por ahí. Ok. ¿Lo conociste en la iglesia? Sí, sí. Ya nosotros tenemos realmente 20 años en conjunto, nos conocimos, yo era nueva creyente realmente, estaba acabada de convertir, ya él tenía un tiempecito en la iglesia y realmente ahí nos conocimos. Yo pregunto porque yo he visto casos de parejas que uno es cristiano y el otro no. Ay, difícil. Pero se conocieron ambos en el mundo y luego uno se convierte. Sí, eso se da mucho. Es diferente a que en tu caso lo más hubiese sido difícil Correcto. estando en la iglesia. Me voy a enganchar en esa pregunta y disculpa que te interrumpa. ¿Qué ocurre más? ¿Qué ocurre más cuando una pareja eran del mundo, como dicen, y uno se convierte? ¿Que el que es cristiano trae el otro a la iglesia o que el que está en la calle devuelve al cristiano para la calle? Ocurren ambas realmente. He visto muchos casos donde el que es cristiano, bueno, pues el que no es cristiano, poco a poco, porque, ¿qué te digo? Tu esposo es tu familia. La misma Biblia dice que cuando tú te unes a una persona, tú dejas padre y madre y te unes a esa persona. Tu esposo es tu familia. Entonces, cuando tú entres a los caminos del Señor, Él sigue siendo tu esposo, sigue siendo tu familia. Y tú como cristiano debes de orar por tu pareja. Debes de inclusive mostrarle a Él e incentivarlo, porque la misma Biblia habla de que uno debe de ayudar a que la persona entre. Entonces, yo he visto ambos casos y también lamentablemente he visto casos donde la otra parte pues no está para nada interesada en seguir los caminos y termina la pareja dejándose. Wow. O sea, se puede dar todo porque todo es relativo. Son peloteros que en un momento de crisis, él se acercó a la iglesia, se convirtió. Sí. Como a los 2 años la mujer entra a la iglesia, ya la mujer estaba bien metida y él se salió. ¿Y entonces? Ella sigue en su iglesia, él lo que está bloqueando, pero ya no está igual que antes. Okay. Pero no sigue. Pastor, usted, a los feligreses, ¿ustedes los aconsejan, le piden consejos cuanto a eso? Cuando hay una relación de pareja que hay uno de los dos que no se congrega. O tiene una vida muy licenciosa, porque si el padre no se congrega, pero es un tipo que no fiestea, no bebe, no rumbea, no es falta de respeto. Hay gente que tú dices, mira, parece hasta cristiano. Yo te hice el cuento de mis hermanos. Cuando yo digo de que mis hermanos se convirtieron, la gente dice, ¿y? Oye, ellos no han hecho nada, ellos parecen cristianos. Ahora, si te conviertes tú, sí. ¿Ustedes aconsejan cuando hay un tema de pareja así? O sea, lamentablemente digo lamentablemente porque sí se da mucho que la gente va donde un sacerdote, un pastor a buscar un consejo, a veces en áreas que nosotros no estamos facultados para aconsejar. Y de repente tú tienes un consejo lineal que lo da una persona de autoridad y no necesariamente es un buen consejo. Entonces, sí se da porque la gente ve en los pastores o en los sacerdotes o en figuras de esa posición personas infalibles y omnímodas que tienen la respuesta a todos los problemas de la humanidad. La respuesta es que eso no debería ser así. Entonces, por eso,
Las iglesias deberían, es una sugerencia, deberían tener espacios de consejería donde personas facultadas, personas de testimonio, con experiencia, con trayectoria, con capacidades académicas, puedan ayudar a parejas que estén con situaciones relevantes. Eso yo pienso que es un aporte y en el caso nuestro, basada en la cosmovisión bíblica, porque la pregunta parte de una premisa interesante. O sea, imagínate que tú y tu esposa se conocían, le gustaba bailar, le gustaba beber, le gustaba salir, le gustaban cosas que son técnicamente normales, pero que cuando tú llegas al Evangelio hay algunas de ellas que van a reñir con el Evangelio, ni siquiera necesariamente con tu gusto interno. O sea, tú vas a entrar en un conflicto de cosmovisión. Alguien decía fuera del aire o cuando estábamos en comerciales, o viendo al chino, al japonés o al taiwanés. Si monto tu moto. Exactamente. Que de repente una gente, cuando está reprimida en la iglesia o en cualquier círculo, cuando pasa cierta curva, las estadísticas dicen, la firma encuestadora se llama Barna, que una persona después de los 7 años en una iglesia X, del corte que sea, si no ha profundizado, termina en más de un 80% fuera de ese lugar. ¿Por qué? Se descarría. Bueno, eso es un término que a mí me gusta, sí, técnicamente sí, para no complicar más la noche e irnos a acostar tranquilos, porque hay mucha gente que está ahí adentro que está descarriada, hay gente que nunca se ha encarrilado. Son como terminologías muy evangélicas que usamos y que repetimos, pero un paso atrás tú vas a tener la idea de ese efecto rebote que se dio. Eso no es nuevo, se da primero porque no profundizo en una convicción. O sea, no es lo mismo un adoctrinamiento enlatado de sí señor, no señor, a la par de un adoctrinamiento que usted comprende y aprende. O sea, mira, yo creo, soy fanático de que todo debe ser cuestionado. Yo creo que Descartes, si algo positivo trajo, aparte del pienso y luego existo, fue el método o la duda metódica de cuestiónalo. O sea, te puedo decir, yo tengo, y no me gusta hablar de mí, pero parte de mis especialidades, el tema de iglesia o de academia, tiene que ver con historia de la iglesia. O sea, he escrito libros, temas de historia. ¿Por qué? Porque yo me fui a una pregunta fundamental. Yo tengo años que desde la época de Conectados, que siempre yo era o sea, me decían así, el quinto conectado inclusive. O sea, desde esa época, todos los programas de televisión me llevaban a debatir. O sea, a debatir, a pelear, y este es el gallito. Sin embargo, yo llegué un día, esto no todo el mundo lo sabe, a mi casa y me pregunté, ven acá, ok, tú puedes ganar un pleito y tú puedes ser un buen apologista. La pregunta es, si tú estás convencido de eso. Yo me pregunté, ¿esto es de verdad? Porque yo he oído mucho la mujer del flujo de sangre, tengo la vida entera hablando de eso, pero me he dedicado a estudiar la base de eso y efectivamente ahí comencé mi jornada en la maestría de historia de la iglesia y ese tipo de cosas. Eso tú tienes que cuestionar. Llegué a una convicción históricamente demostrable, fuera de lo que es la fe, de que tú tienes un personaje que es incontrovertiblemente existente desde el argumento histórico. Entonces ahí hay un problema ya que tú me digas, esa chaqueta es rosada. No, para mí es violeta. Ok. Está muy bien, mi amor, pero la realidad, hay una verdad inalienable a lo que tú pienses de eso. Claro. Y ahí nos toca pararnos. Entonces mucha gente tiene ese efecto rebote. ¿Por qué? Porque no se dedica a entender realmente si cree lo que dice que cree. Y después de ahí arranca como que tienen que ponerse al día con diversión. Pero eso le pasó. Mire, eso le pasó. Yo sé que estamos sobre el tiempo probablemente, pero eso le pasó a los monjes del siglo III y IV, desde que empieza el movimiento monacal con Benito de Nursia, la orden benedictina. Muchos monjes que se iban al desierto, los anacoretas, muchos de ellos lo hacían por pasión, dejaban de comer, se metían en las grutas. De repente, 10 años después tú los veías, pero de una forma exagerada, siendo totalmente licenciosos. ¿Por qué? Porque no había un aprendizaje correcto. Ojo, todos tenemos debilidades, tentaciones, nos salimos, nos doblamos, pero una cosa es, de repente, usted hacer un giro en 180 grados. Eso es algo de cuidado porque habla de que nunca hubo una profundidad y no me refiero solo a la fe. Yo te puedo dar un ejemplo actual. A ver. Te lo digo porque he estado viendo mucho eso últimamente en las redes, que es la llamada sierva Wendy. Ella tuvo un tiempo donde
estaba dentro del cristianismo profesando esa parte de la falda larga y el moño y la cosa, que ella decía constantemente que esto es pecado, que esto es pecado, que esto es pecado. Ella ahora dice que tuvo una liberación y realmente, o sea, no digo que esté mal una cosa o la otra, pero lo que ella era a lo que es una cosa como una cosa de 180 grados, como dice el pastor. Incluso hay imágenes de ella lo confirma, en una discoteca, con una licra y un flow. Ella dijo, yo entré con unos lentes para que las amigas mías no sepan que era yo, pero sí era yo. Pero, dice ella, pero no bailé con nadie. Miren, señores, hablábamos de que eso pasa mucho cuando la gente está reprimida de una forma un yugo y una atadura que se le impone el mismo hombre, que no tiene que ver nada con Dios. Entonces, está atado por algo que realmente no es Dios que lo impone. Entonces, sucede eso. Miren, cuando el tema de conversación es Wendy o los rabacucos, aquí hay que darse un tiro y se acotar. Venimos ahora. Héctor el Father. Después de 16 años de trayectoria, Héctor el Father Delgado, del famoso dúo de reggaetón Héctor y Tito, dejó el dúo y se unió a la Iglesia Cristiana Pentecostal Misionera en Puerto Rico. Hey, ya estamos de vuelta y es importante que usted preste atención a este cierre de nuestro podcast conducido por Aquiles Correa y Gerald Ogando. Adelante, mis compañeros, con sus invitados. Un pastor se puede divorciar. Les cuento que mi hermano era pastor y se divorció. Sí, Manolo, ese Manolo. Manolo, el pastor Miguel Correa. Y cuando él nos lo dijo, cuando él estaba en casa de mi hermana, y mi compadre Ñonguito estaba durmiendo en un mueble después de unas alturas de chivo bien. Y se da. Cuando lo dice, no, porque yo me divorcié, Ñonguito dijo, un pastor divorciándose. ¿Y por qué? Era Bibi cuando eso. No usa Bibi Pin, no bebe, no. ¿Por qué se divorció? Ni Bibi ni bebe. ¿Por qué se divorció un pastor? Mira, yo puedo hablar desde la experiencia. ¿Ya siendo pastor? No, perdón. Todos los demás intentan mandarlo a callar. Pues si le digo tranquilo, después sí. Hasta cierto punto, o sea, con cierta influencia. Sí. Lo cual evidentemente generó un tema en ese momento. Ruido. Y era de esperar. ¿Por qué? Porque no podemos victimizarnos. Usted tiene una posición, como dije ahorita, aunque la espada corta para lado y lado, si usted tiene derechos, usted tiene deberes. Si cada posición nos exige un comportamiento, nos exige un compromiso y nos exige una demanda de actitudes y aptitudes. En ese caso, es normal que se genere ruido. Entonces, la pregunta, si un pastor, y yo me fuera más allá, si un creyente debe divorciarse, depende de cómo se aborde. Bíblicamente, tú te vas a encontrar con que el divorcio definitivamente es inconveniente. De hecho, las estadísticas muestran claramente que el segundo indicador de mayor estrés o mayor estresor que hay después de la muerte es un divorcio. Y con la agravante de que el divorcio, el muerto queda vivo. Sí. Entonces, se ha llevado a algo bastante, se ha simplificado mucho. Uno de los dos muere en el divorcio. Casi siempre hay uno que... Y la otra es la mujer. Bueno, aquí la narrativa... Casi siempre hay uno, me refiero, que es el que quiere el divorcio. Correcto. Y a veces el culpable, a veces no quiere, pero hay uno que se hartó. Casi siempre es la mujer que correctamente, y eso implica un duelo que lo que las estadísticas dicen es que eso es comparable a la pérdida de un ser querido. O sea, y eso tiene niveles de estrés que hay gente que no lo sabe manejar y va a implicar un duelo. Ahora, desde el ángulo bíblico, definitivamente conveniente no es. Si vemos toda la teología bíblica, vemos que Dios forma al hombre, lo forma gregario, o sea, no conviene que el hombre esté solo, dejará el hombre a su padre y su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Cuando a Jesús lo van a entrevistar o a cuestionar o a interpelar en Mateo 19, la pregunta de las escuelas era porque habían dos grandes tendencias, o sea, había una tendencia totalmente liberal y una tendencia totalmente radical, y la pregunta es, ¿qué debe hacer? ¿Por qué Moisés dio o permitió la carta de repudio, que era el contrato de divorcio?
y ahí habla Jesús de la dureza del corazón, pero antes no fue así. O sea, no hay una escapatoria ahora. Yéndonos a por qué pasa, simple y llanamente es una realidad que a veces se hace ineludible por las razones que fueran. Muchas veces tú te vas a topar con un adulterio. Por ejemplo, ese no fue el caso nuestro, pero no es tanto lo que lo provoca. Al final es como que te maten con un tiro o te maten con un puñal o te maten de una enfermedad. Aquí no es lo que la provoca, sino la realidad. No cómo, sino el que pasa. O sea, y lo que pasa es un divorcio. Entonces, la respuesta corta, desde mi punto y desde la Biblia, es que no es conveniente. Y lo puedo decir desde la experiencia. Eso te genera cicatrices insanables. Sí. Claro, pero te va a generar gente que sin saber va a hacer o emitir opiniones porque espera. Y eso es válido porque el presidente de la República que está inmerso ahora y los diputados y los senadores que están inmersos en este proceso de reforma, pues evidentemente usted no se puede sentir mal porque le cuestionen, porque lo señalen, porque hay una expectativa, no de la persona solamente, sino del cargo que ocupa. Entonces, tú te vas a quedar con un lastre, tú no vas a salir a explicar cosas que no tienes por qué explicar, que a la gente tampoco le importa. Simple y llanamente es parte del morbo, la cominilla, y reitero, eso no se espera. Entonces tenemos que aprender a vivir con nuestras consecuencias. Sara, ¿hay diferencia en pareja de cristianos? ¿Cómo la manejan? Claro Sin llegar que al divorcio. sí, es que somos seres humanos y realmente claro que sí, que hay diferencia totalmente. Yo entiendo que, como decía el pastor, se debe de acudir a personas calificadas que puedan ayudar a la pareja y evitar llegar ahí al divorcio, porque realmente no es conveniente, como él dice, y deja marcas, cicatrices, daños y mucho más si hay niños de por medio. Realmente un divorcio no es conveniente para nadie. Entonces, yo soy pro matrimonio y entiendo que las parejas en general deben de tratar de luchar por su matrimonio. Claro, hay pautas, hay condiciones, hay cosas que se dan que no se pueden tolerar, como un maltrato, abuso físico, hay cosas que no se, pero todo se puede manejar y yo entiendo que la forma de manejarles es a buscar ayuda. La pregunta es para ambos. ¿Cómo se le explica al mundo? Somos cristianos, mas no perfectos. Porque la gente tiene mucha expectativa con ustedes. O sea, usted no se puede meter ni un semáforo en rojo. No, pero yo creo que esa expectativa lamentablemente se ha erigido sobre la misma base de una mala comunicación efectuada por los cristianos. O sea, es un ídolo sobre un comportamiento ficticio que nosotros hemos promulgado y hemos vendido. Te pongo un caso básico como el alcohol. O sea, ¿de dónde hemos sacado que tomarse un trago es pecado? O sea, ¿de dónde nosotros hemos sacado eso? Más bien es la conclusión de alguien que asume que una persona se ve mejor sin hacerlo, pero eso es absurdo y ojo, no es que yo sea defensor del alcohol, pero mira qué casualidad. Pero ¿usted se da su traguito? Yo sí, pero ojo, tú puedes buscar mi huella digital en todos los canales, plataformas, participaciones. Cuando me han preguntado del divorcio, absolutamente en todos los lugares, he sido coherente con lo que yo pienso. Fíjense que usé una palabra muy específica y técnica. Creo que es inconveniente. No dije la palabra pecado. Creo que es inconveniente. ¿Lo dije? Usted puede buscar la huella digital, porque a mí me gusta la coherencia. Eso no, porque yo no estoy buscando un seguidor más en la vida. Yo quisiera menos. O sea, a mí no me importa nada de eso. En este otro orden sobre el tema de la bebida alcohólica, yo creo que es disruptivo el tema, porque hay una línea delgada entre tú caer o pasar del alcoholismo, pasar de un trago al alcoholismo, como lo hay en las personas que no se alimentan correctamente. Estoy escribiendo un libro que se llama No es culpa del diablo, mi segundo libro, porque usted quiere echarle la culpa. Tú deberías hacer un monólogo de eso. O sea, te reprendo espíritu de hipertensión, pero tú vives metiéndote un hamburger en un chisme a las 12 de la noche, usted es lo que esté loco. Entonces, ¿cómo tú me planteas a mí un problema espiritual que es una responsabilidad totalmente humana? Totalmente divorciado. Sobre esa base, ¿quiénes han creado esa expectativa? Ahora, yo pienso que la Biblia sí tiene estándares a los cuales debemos ajustarnos. Por ejemplo, el que robaba, no robe más. Tú tienes un arquetipo claro y un epíteto fundamental. Si usted es ladrón, deje de robar. ¿Está oyendo? ¿Podemos mandar saludos? No. Sí, sí. No etiquete. Ah, perdón, fue que me salió, perdón. Para el Congreso. Es más duro que tú, el pastor. Entonces, no, por si acaso, para yo ayudar. ¿Usted es infiel? Quítese. Pero tú te vas dando cuenta de cosas prácticas. Saludamos ahí. También, yo pienso que... Pero ese es más amplio. Albert Mena está quitado, espérate, dale. Ay, Dios mío.
Mira, el tema ahí se amplifica un poco, porque ya tú no estás hablando de algo cosmético, como decía Carlos Alfredo, tú estás hablando de cosas que son eminentemente conductuales. Ahora, yo te lo voy a poner desde este punto. Hay una lucha que está en Romanos 14, o sea, la carta a los romanos, que dice, si algo le es de tropiezo a tu hermano, exímete por respeto, por prudencia y hasta por amor. ¿En qué? O sea, yo pudiera decir muchas cosas que en un programa de televisión que ya se está acabando, la gente va a quedar complicada, va a quedar disruptiva en relación a la tradición. Sí. ¿Me voy yo a poner a eso para generar confusión? No, pero lo que dice es, si aquí hay un trago y tú entiendes, tú no puedes entender eso, pero es una hipótesis que eso es pecado, me lo voy yo a beber atento a que yo entiendo que no es pecado. Es verdad. Te voy a Evita evitar un eso. problema y una discusión. Cantidad de gente que no se come una morcilla porque dice que eso es... Mire, mi hermano, pero usted se mete una Coca-Cola. O sea, es como una irracionalidad absurda. Ahora, ¿vamos a pelear por eso? No por todo se pelea. Usted hablaba de la clave del matrimonio. Hágase loco. O sea, dése tranquilo, escuche lo que usted no escucha, piense, pelee en su mente y diga sí, mi amor. Y ya usted va a ser feliz. Gracias, gracias. Pero fue una consulta correa que te dieron. Él Sara, preguntó gracias. si dábamos consejos. Se le notó. Gracias por estar con nosotros, Sara, el pastor Víctor Medina. Gusto. Gracias por estar aquí. Placer. Me gustaría Gracias que a ellos ustedes den las por la redes invitación. sociales. Está muy quemado eso en los programas, preguntar las redes, pero como son tan duros que lo den en las redes. Pastor Víctor Medina. Y Digo, me usted siga. dijo que no quiere un seguidor más. Y soy feliz así. Exacto, ni lo diga. No hay Bueno, problema. yo estoy en Instagram como Sara la Profeta 7, 7 en número, Sara la Profeta 7. Yo la voy a seguir. Tú ves, yo- Ustedes se congregan, ¿no se conocían de antes? Sí, Sí, claro. hace mucho. O sea, y Wellington, su esposa, la gente vivían cantando y yo haciendo bulla. Pero sí, la iglesia nuestra es Comunidad Bíblica de Fe. Nosotros estamos en El Millón, calle Carmencelia Balaguer número 8. Es Comunidad Bíblica de Fe. Los domingos, 10 de la mañana, miércoles a las 7:30. Abierto para todo el mundo. Everybody. ¿Y Yo usted? estoy en la iglesia Altos de Sion en Manganagua, Altos de Sion del Concilio Jesucristo, Fuente de Amor. Y este está en César Iglesia. Este. Te vas a un cuento de Ború en Cuquín, pero no.